más allá de lo que escucharon, que es con lo que yo quería abrir este programa, este espacio del programa, es un poco ver qué herramientas tenemos hoy desde el Estado, desde la Iglesia, desde los evangélicos, qué herramientas tenemos para acompañar a la mamá para que no pase esto. Porque en lo personal entiendo de que en algún momento puede haber algún arrepentimiento. Porque seguramente hay una carta de esa madre a esa hija el día de mañana. Sin lugar a dudas lo debe haber. Pero no soy yo quien para estigmatizar a esa mamá que ha decidido en su momento hacer esto. En lo personal hay vida para mí desde que se juntan desde la concepción. De hecho, se ha podido el cromosoma 21 separar y tratar de dar solución a una cuestión que tiene que ver con el síndrome de Down, y eso te está determinando que es vida. Desde lo personal es científico, más que religioso. He hablado alguna vez con vos, Axel, es científico. Hay vida desde el comienzo, porque si eso lo seguimos desarrollando, no van a ser un zapallo, un ladrillo, ni nada de eso, va a ser una vida. Bueno, te sumo. Los quiero escuchar a ustedes ahora, que los he invitado. Dale, ya que arrancaste diciendo que hay vida, yo sumo desde lo científico un argumento que clarifica mucho más esto, que hay una vida y que es distinta a la vida de la madre, porque a veces también es argumento que se utiliza quienes están a favor del aborto. Y digo esto porque hay muchos embarazos que se pierden justamente porque el sistema inmunológico de la madre, que es el que lo protege como defensa, tiende a atacar a ese nuevo embrión que está gestándose en el vientre de la madre. Es decir, lo reconoce como algo externo que no es propio del cuerpo y tiende a eliminarlo. Hay muchas mujeres que sufren estos abortos repetitivos y bueno, hay que investigar la causa y así tratarla para que pueda llevar adelante un embarazo. Sumo esto en ese sentido. La vida que se está gestando es una vida totalmente distinta a la de la madre, porque justamente comparte los cromosomas del padre y de la madre, por lo cual tampoco es propiedad de esa mujer para decir es parte de mi cuerpo, como argumento que utilizan muchas veces las feministas o quienes están a favor del aborto, ¿no? Yo sé que hay acompañamiento en este sentido. ¿Y qué sucede en la Iglesia Católica, Axel? Bueno, ante todo quiero agradecerte, ¿no? Que pongas este tema en consideración de la audiencia. Muchísimas gracias por habernos invitado también. Y quiero decir que, bueno, soy sacerdote, gracias a Dios de la Virgen, ¿no? Pero si fuera una persona que no creyera en Dios, pienso exactamente igual, porque el tema de la defensa de la vida no es un tema religioso, es un tema del derecho humano fundamental. Y cuando hablamos de fundamento es lo que sostiene todo. Si cortamos la vida, cortamos todos los demás. Entonces, quiero decir esto, que obviamente uno es sacerdote, ¿no? Pero lo hablo como una persona que está preocupada por la defensa de la vida, y lo sostendría aunque no creería en Dios. Y lo que sí, dentro de la Iglesia, lo que hacemos es un acompañamiento siempre, ¿no?, de la defensa de la vida desde el comienzo, cuando uno ya comienza a bautizar, en la catequesis, en los distintos grupos de la Iglesia, siempre está presente el tema de la defensa de la vida. Creo que eso que es fundamental, empezar lo que es la evangelización que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El predicar, el anunciar, el ir sembrando todos los días. Creo que por ahí pasa lo fundamental, la oración diaria también, para poder que los corazones se vayan abriendo a esa gracia de Dios, porque es una gracia de Dios. Pero también tiene que estar el acompañamiento concreto, es decir, nosotros tenemos que lograr, y que hay, ¿no es cierto?, en distintas comunidades, espacios especiales para aquellas personas que están en conflicto con la vida. Por eso cuando uno sabe que hay una persona que está en riesgo, el niño que está en su vientre, ¿no?, qué importante es que nosotros estemos con los oídos atentos del corazón para acompañar. Y lo estamos haciendo, porque hay mucha gente que está ocupada y preocupada por este tema. Entonces lo acompañamos, incluso sí. Apenas sabemos de una persona que está en conflicto con esa situación, inmediatamente vamos al encuentro. Y hay veces que obviamente
uno no puede llegar a enterarse por los canales de la iglesia, Sí. pero de pronto en la verdulería alguien se entera de eso, que por favor que se acerque a la parroquia, porque vamos a visitar a las personas, la vamos a visitar a la casa de familia, los vamos a acompañar a todas esas personas que están en un conflicto, porque Sí. evidentemente... recién decía una cosa muy interesante, Daniel. No hay que estigmatizar a la persona. Está pasando por un conflicto muy muy grande. Lo que tenemos que hacer es iluminar, y por eso lo estamos haciendo, y la presencia, no estoy hablando del sacerdote, sino de la comunidad, es fundamental y se está haciendo. La tengo a Celeste Farías, que es la operadora de nuestra mañana. Celeste, ¿lo tenemos a Cacho? ¿Podemos ponerlo en pantalla? Aquí lo tengo a Cacho, Hola, integrante. Hola Daniel, buenos días. Bien, Buenos días a los integrantes de la mesa, grandes amigos que están ahí. ¿Cómo están? Bien, yo Cacho decía, al único que le había mandado el audio era vos, porque por ahí pensé que no ibas a tener una buena recepción del audio, que era un poco el disparador de esta charla. Y me parece importante destacarlo con lo que en estos momentos, ¿por qué vos no estás acá? ¿Qué se está haciendo desde Grávida? Bueno, mira, nosotros en estos momentos, yo estoy como apoderado legal de la Escuela Nuestra Señora de Fátima. En este mismo momento estamos teniendo para los chicos de sexto y séptimo unas ecografías en vivos. Hay 2 mamás y vino un médico con todo su equipo, para mostrar la grandeza y la dimensión de lo que está desarrollándose y creciendo dentro del vientre de esa mamá. ¿Y por qué lo queremos hacer con sexto y séptimo y el jueves lo hacemos con el turno tarde y con todo el secundario? Para mostrar también la grandeza de la vida, de lo que se está desarrollando en el seno de esa mamá. Nosotros por ahí siempre decimos con Grávida, en los momentos donde la mamá recibe el embarazo, muchas veces la agobia, la angustia, rompe el vínculo. Una mamá que tiene el vínculo y que acepta ese bebé, lo primero que hace cuando uno le pregunta si está embarazada, cómo está, es tocarse la panza, no hace otra cosa que pensar en su hijo. Una mamá que está en conflicto, como bien decía el padre Axel recién, que está agobiada, angustiada, tiene ese vínculo roto, deteriorado. No visibiliza a su hijo. Entonces, como no lo visibiliza, no lo reconoce. Como no lo reconoce, cree que sacándoselo, que abortándoselo, que eliminándolo, va a terminar de solucionar el problema, cuando en realidad no solamente está eliminando una vida, que es muy importante, sino que también se está arruinando su vida en el futuro, cuando ella tome conciencia realmente de lo que hizo. Si me dejas algún aporte respecto a esto que decía Cacho, lo de cuando ella tome conciencia, y lo conversábamos cuando arrancaste después el audio, que vos dijiste que quizás la mamá le escribe en algún momento la carta al bebé. Yo te aporto los datos científicos. Sí. Está demostrado también que a nivel cerebral de la madre, en cada embarazo que tiene durante su vida, digamos, gestacional, se queda una marca química que tiene que ver con los componentes hormonales y los neurotransmisores a nivel cerebral. Es decir, el cuerpo mismo te va a seguir diciendo el resto de tu vida, vos estuviste embarazada, aún en aquellos que perdieron el embarazo o aquellos embarazos que llegaban a término. Entonces, esto que vos decías, en algún momento la madre le escribirá la carta al niño, y posiblemente sí, porque no va a poder borrar siquiera, por lo menos de su cabeza y seguramente de su corazón, el hecho de haber estado embarazada y de tener una vida gestándose en su panza, ¿no? Le quiero dar la bienvenida también a Eduardo, que lo tengo aquí en los estudios. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día a todos. Vamos a hablar un poco con vos de la marcha que hubo el domingo, así que te voy a sumar también. Bueno, muchas gracias. Te pido, Cacho, ¿podés quedarte un ratito? ¿O estás...? Sí, por supuesto, por supuesto. Quiero hablar un poco ahora con el pastor Rubén Torres. Rubén, ¿qué es lo que sucede desde la Iglesia Evangélica? Pasa casi exactamente lo que estaba explicando el padre Axel. Yo creo que coincidimos con muchos aspectos, fundamentalmente que va más allá del lado religioso. Porque cuando alguien mira a un sacerdote, mira a una iglesia católica o mira a un templo evangélico, lo primero que piensa es en religión. Y cuando nos damos cuenta de muchas cosas que nos surgen o que vivimos, en este caso... estar aquí y celebrar el Día del Niño por Nacer, el famoso 1408 que se firmó en 1998 y al cual celebramos como tantos países en el mundo. Y yo creo que no es un tema popular, pero es un tema
muy amplio para tocar, pero yo creo que fundamentalmente es un tema emocional también, porque escuchar lo que vos pusiste en el comienzo, indudablemente mueve mucho las emociones, pero creo que de eso se trata, porque hay emociones buenas y hay emociones malas. Entonces yo creo que hay emociones que terminan destruyendo a la persona, y es un poco lo que decía la diputada, ¿no? Que yo escuché con tanta atención del sistema neurológico y todas esas cosas que nosotros por ahí no las profundizamos, sí las sabemos, pero no es nuestro tema, y entonces nuestro tema es la fe, y lo que profundizamos es la fe, y que la persona indudablemente conozca a Cristo, que tenga una relación personal con el Señor, que es el creador de todas las cosas, porque indudablemente escuchándolo a todos ustedes, si bien un científico va a hablar del punto de vista científico, yo creo que todo, la ciencia, la neurología, la psicología, que tiene mucho que ver, tiene que ver con Dios, porque indudablemente nosotros lo reconocemos como el creador de todas las cosas. Y fundamentalmente, hablando puntualmente de la vida, es lo mejor que nos puede pasar a los seres humanos, ¿verdad? Celebrar la vida. Es un tema único, Daniel. No es un tema popular que tal vez la gente puede llegar a cambiar de dial o no puede llegar a cambiar de dial, porque hay mucha gente con realmente problemas muy profundos en este aspecto, y este aspecto no tiene que solamente ver con uno solo, porque las circunstancias que lleva a una mujer a tomar esa decisión son diferentes, y que no la vamos a andar ahora porque eso, son muy amplias. Por eso no, cada hecho es individual. Yo por eso me pareció importante poner lo que puse, porque es duro lo que puse, y hablar sobre el acompañamiento que se le puede dar, porque cada situación es distinta, cada decisión es distinta, y si bien yo no estaba a favor de la ley de aborto, creo que es claro eso, pero sí creo que dentro de un Estado la reglamentación de una situación de estigmatización de una persona no estaba bueno tampoco. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para juzgar en ese punto? Si hay alguien que va a juzgar, va a ser alguien superior. Perdóname, ¿vos escuchaste que se hizo viral toda la semana, creo que el año pasado también lo había escuchado, el caso de Fernando Cabenagui? Que es el caso número 1000, 2000 o 3000. Vaya a saber cuántos casos de Fernando hay. Yo hice algo en el Instagram y realmente dije, celebramos lo de Cabenagui, que su mamá lo tuvo a los 13 años, en una relación con un chico de 15 años. Entonces, al no permitir el aborto de parte de ella, sentir ese sentimiento que vos dijiste, no, me planto acá, el chico la abandonó. La abandonó el chico, la abandonó la familia del chico. Y hoy estamos celebrando maravillosamente un tipo talentoso como ha sido Fernando Cabenagui, goleador de goleadores, más allá si somos de Boca, River, de quien sea, es un tipo con vida y que le ha dado vida a nuestra querida Argentina. Pero yo pensaba, ¿cuántos Fernando? Y estoy hablando de la concesión, precisamente, porque hay una etapa de la concesión y hay una etapa del feto también dentro de la panza de la mamá. Yo digo, ¿cuántos fetos, por así decirlo, científicamente, no tienen la oportunidad que tuvo Fernando? Porque faltó la contención que hablaba del padre, porque lo importante también es la contención, pero antes de la contención viene la prevención. Entonces, indudablemente, la prevención y la contención van de la mano. Yo para liberarlo a Cacho, porque está en actividad Cacho, preguntarte, Cacho, ¿cuál es la reacción de los chicos ante una ecografía? Digo, porque por ahí la mamá le contó que el hermanito y demás, pero una cosa es que te lo cuenten y que lo haya visto papá con la mamá y otra cosa es que un chico de la edad a los que ustedes están llegando vea una ecografía en vivo y en directo con el latido del corazón y demás. Me parece que eso despierta un poco el concepto de vida. Mirá, no solamente con los chicos que se emocionan y la sorpresa, sino también con la mamá incluso que en este momento está pensando en abortar. Dentro de las grandes objeciones que uno le hacía a la ley del tema del aborto, otra de las cuestiones
inherentes era de que exige que aquella mamá que se le vaya a hacer algún control tenga prohibido escuchar los latidos y ver la ecografía. Y nosotros en esto somos claros y contundentes. Uno tiene que respetar la libertad del otro, no cabe ninguna duda que uno tiene que respetar la libertad. Pero la libertad, yo no puedo ser libre de elegir si no conozco. Y lamentablemente la ley direcciona a que la mamá, más allá de su conflicto, más allá de su invisibilización de su hijo, que no tiene el vínculo, crea que lo que se está desarrollando y creciendo dentro de su vientre no es nada. Entonces, al no ser nada, convalida lo que quiere hacer. Por eso nosotros siempre decimos, hay que respetar la libertad de la mamá, no cabe ninguna duda que hay que respetarla. Pero ahora hay que respetar esa libertad a través de que ella tenga las opciones y la posibilidad de elegir. Para que uno después, en libertad, la mamá en libertad y su familia en libertad, pueda elegir lo que crea más conveniente. Pero si yo no muestro todas las opciones, si yo no muestro todas las alternativas, si yo solamente direcciono en un solo sentido, esa persona cree que está obrando para el bien. Y ahí es el gran error que nosotros vemos muchas veces cómo trabajan muchos centros de salud, si bien no todos, tenemos que decirlo, pero sí aquellos que están lamentablemente ideologizados con esta situación. Nosotros la mamá, bueno, yo mirá, algo muy particular, hoy tuvimos la gracia, nació Ámbar, el bebé número 503 acompañado a nacer por grávida, que a nosotros es lo que más nos alegra, nos reconforta, y yo digo la mejor carta de presentación que tiene grávida. 503 bebés acompañados a nacer, mucho a riesgo de ser abortados. Bueno, y hoy que nació Ámbar, justo en este día tan especial, lo que nosotros tratamos siempre de la mamá, primero de escucharla, contenerla, que ella sepa que va a haber alguien al lado que sin juzgarla, sin condenarla, le va a mostrar todas las opciones y alternativas que ella pueda tener para que después en libertad elija el camino que crea conveniente. Muchos nos acusan que nosotros presionamos, muchos nos acusan que nosotros direccionamos, pero precisamente lo que nosotros a veces decimos es el apostolado de la oreja. Prestarle la oreja a aquella persona que está mal, que está angustiada, agobiada, y nuestra experiencia nos dice que cuando la mamá se siente contenida, cuando la mamá se siente acompañada, cuando la mamá se siente escuchada, en el fondo no quiere abortar. Pero hoy en día, lamentablemente, desde muchos centros de salud ideologizados, bueno, no se plantea estas opciones, esta propuesta y estas alternativas. Por esto mismo que estás diciendo es que estamos acá hoy. Sí, y esa era la idea de esto. Iba a decir, no, además del concepto de libertad, que coincido 100% con Cacho, digamos, del conocer, desde lo legal también. Aquella persona que va a atravesar un proceso de aborto, digamos, en el ámbito hospitalario, firma un consentimiento informado, donde manifiesta que el médico le dio toda la información para llegar al proceso, los riesgos que conlleva el proceso, etcétera. Y la verdad que yo lo he visto en la práctica médica, que cuando mandaban las órdenes para hacer ecografía sin sonido, ya hay parte de la información que se estaba perdiendo. Y lo mismo de las consecuencias que tiene, cuando hablábamos recién de las consecuencias desde el punto de vista también psicológico para las mujeres que atraviesan el proceso del aborto, tampoco se manifiestan. Entonces el consentimiento informado, el que la madre está obligada a firmar antes de atravesar el procedimiento, como cualquier otro procedimiento médico, también está viciado en realidad, porque la madre desconoce todas esas consecuencias y todas esas situaciones, culpa de que los médicos se la anulan, digamos, no hay una verdadera información al respecto. Estuve tentado de poner un psicólogo hoy también acá, pero me parece que era abrir mucho el juego en función de que lo que este año yo quería poner en valor sobre la mesa, y lo dijo Cacho muy, muy bien recién, es las herramientas que le damos a aquellas mujeres que desean tener más información y continuar el embarazo, para que no haya esa ausencia de audio en una ecografía, para que haya un acompañamiento desde lo religioso o no. Y acá me parece que voy a entrar en otra etapa que me parece que es muy importante. Argentina es visionaria en algunas cosas, digo. Tuvimos un juicio a la Junta Militar, ayer estábamos recordando este tema. Fuimos el único país, ni siquiera se atrevió ni Alemania ni España a hacer eso. Ni hablemos de Chile. Bueno, fuimos primeros en eso, pero también fuimos primeros en la situación de declarar un día específico, más allá de lo que digan Naciones Unidas o lo que hablen la vida además. Y hay que poner en valor algo, que no se habla de eso, que el presidente que decide no derogar, sino aplicar tal día que se recuerde la vida,
es un presidente que en aquel momento no se hablaba tanto, pero con una instrucción musulmana. Que acá nos faltaría un musulmán, llegó el momento, pero creo que no escaparía mucho a lo que estamos hablando. Digo, me parece que si había un punto de coincidencia entre el Papa, en aquel momento Juan Pablo II, y Menem, era eso, era la vida. Que iba más allá de si tiene 10 centímetros, 12 centímetros, ¿se entiende? Me parece que va. Yo quiero ir más allá de eso. Yo, en este rato, lo que quiero es ir a ver cómo acompañamos a aquellas personas que decidan tenerlo. Me permito sumar, Daniel, a lo que vos decías, dos datos, ya que lo mencionaste al Papa Juan Pablo II. El primero, cuando hablabas de Cabenagui, el tema de que Juan Pablo II también fue un sobreviviente a un posible aborto por la situación que atravesó su mamá. Y segundo, un dato que nos compartía ayer la doctora Elizabeth Vidal, hoy además se cumplen 30 años de la promulgación de la encíclica El Evangelio de la Vida, del Papa Juan Pablo II, donde él nos mandó celebrar y testimoniar el Evangelio de la Vida. Entonces, bueno, qué gran figura para también conmemorar en este día, ¿no? San Juan Pablo II, y un poco lo que queríamos hacer el domingo pasado, en la víspera de este Día del Niño por Nacer, era justamente esto. Por un lado, celebrar al niño por nacer, celebrar la vida, y dar testimonio, como hace también Gravida, bueno, como hacen las iglesias, las parroquias, el testimonio del servicio, y servir al Evangelio de la Vida, testimoniarlo y servirlo, ¿no? Y bueno, también desde la asociación a la que pertenecemos de Abogados por la Vida, un poco lo que buscamos es eso, brindar herramientas de acompañamiento, de contención desde el lado jurídico, legal. ¿Y qué es lo que más preguntan? Lo primero que preguntan es, tenemos mucho del lado de los médicos, como decía Natalia, los médicos y los docentes. Che, ¿qué puedo hacer? Porque en el centro de salud donde trabajo, en el hospital donde trabajo, prácticamente me exigen que participe o de prácticas abortivas de manera directa o indirectamente colaborando con el procedimiento. ¿Cómo puedo hacer para resguardarlo? Y acá es un trabajo que también viene hace muchos años en otras ONG, también que Cacho supo participar, el tema de la objeción de conciencia, ¿no? Que muchas veces nos olvidamos, y en el debate del aborto estuvo ausente, o si estuvo presente estuvo con una connotación negativa, como diciendo hay que limitar, restringir la objeción de conciencia. La objeción de conciencia de los profesionales... Porque estigmatizan al médico. Estigmatizan al médico, y además es un derecho humano consagrado en los tratados internacionales de derechos humanos. Es decir, totalmente. Como vos mencionabas justamente el día de ayer, y en una época en la que estaba muy en boga el tema de los derechos humanos, desde una parte discursiva, la objeción de conciencia es un derecho humano fundamental. Y acá nos ha pasado, en la Cámara de Diputados de la provincia en otros años, que cuando se realizaba una charla, alguna jornada universitaria, académica, sobre el derecho a la objeción de conciencia, varios decían, no, de eso no vamos a acompañar. Y se les plantea entonces, pero si es un derecho humano, está establecido en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en la Constitución Nacional, ¿cómo de pronto defendemos algunos derechos humanos con una mirada sesgada y no defendemos un derecho humano que es la objeción de conciencia, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, lo primero que nos preguntan son los profesionales, che, ¿qué puedo hacer? Y ahí tratamos los distintos abogados, hay algunos que están mucho más vinculados al tema específico, de brindarle herramientas jurídicas de asesoramiento, desde la presentación de una nota, de una carta documento, de qué respaldo legal tienen frente a lo que muchas veces es una persecución ideológica, si no es antes de entrar como diciendo, mira, en este sector del hospital, del centro de salud, no hay objetores, y todos tienen que estar de acuerdo en hacerlo. Si vos no estás de acuerdo, no estás para este lugar. En Argentina está permitido el aborto. Viste que somos un país que es muy evolucionado también. Está permitido el aborto. Y me parece que en ese sentido lo importante es valorizar la vida y ver qué herramientas le podemos brindar a las personas que van a transitar esa situación. Y después, así como... Daniel, si vos me permitís, quería también agregar que Gravida no solamente hace un acompañamiento cuando la mamá está embarazada, sino que también Gravida se dedica a acompañar en la sanación post-aborto. Nosotros también ya hemos acompañado más de 40 mujeres que a lo mejor en la primera etapa están con ese proceso de negación, pero en algún momento en su conciencia hace el clic y algo lo detona, alguna situación, 10 años, 20 años, 30 años. Mira, cuando nosotros decidimos con mi señora Liliana, ver que algo había que hacer, cómo podíamos buscar, cómo más nos podíamos comprometer, yo siempre comento que uno de los sacerdotes que fuimos a hablar, el padre Cirilo Senclusen, sacerdote fallecido, ya que era de nuestra comunidad, y él nos dijo algo que a nosotros nos impactó. Nos dijo, mira, Cacho, a mí me parece muy valorable esta tarea, busquen la posibilidad, porque yo le voy a comentar, yo tuve durante 40 años
40 años, una mujer que venía todos los meses a confesarme, padre, yo me hice un aborto. Y yo le decía, bueno, pero yo en nombre de Dios te absolví, Dios te perdonó. Sí, pero yo lo maté, padre. Y eso lo puede decir el padre Axel y todos los sacerdotes, esa herida profunda que queda en el corazón de la mujer, que no la puede comentar porque a lo mejor ni su familia actual fue partícipe o estuvo en el momento que ella lo hizo. Eso que queda en su interior y que la marca y la va a marcar para toda la vida. Bueno, Grávida también trabajamos en esa realidad, con esas secuelas, en poder que la mujer la sane, que la mujer se reencuentre con su hijo, que se reencuentre consigo misma, y que si tiene fe, que también se reencuentre con el Dios que él siempre, siempre la va a perdonar. Y aparte de esto también lo importante, sí, todo nuestro servicio es reservado y confidencial. Queda absolutamente entre la mamá y los voluntarios o consejeros que participen en esta situación. Cacho, justo te adelantaste a esta última parte de esta charla que queríamos mantener, que era eso, ya sucedida. Hasta acá hablamos de qué herramientas le podemos dar. Vos hablaste, Natalia, de algo científico, de la carga y cómo queda el cuerpo de la mujer marcado respecto a que tuvo un embarazo determinado. Ahora bien, preguntarles tanto al pastor como al padre Axel, ¿qué sucede con las mujeres después? Cuando se acercan a la iglesia? ¿Qué pasa? Bien, siempre recién dijo una hermosa frase, sí, Cacho, ¿no? Es un Dios con los brazos abiertos, siempre. Y bueno, si nosotros como ministros del Señor hacemos bien las cosas también, ¿no? Recibir a esa persona con todo el corazón. Y no solamente nosotros que estamos en esta misión, sino también los miembros de la comunidad. Pero como dijo Cacho, generalmente es una situación que van y comparten con el ministro religioso, ¿no es cierto? Porque no se puede abrir. Qué importante es esto. No hay, recién decías vos hace un rato, ¿no? El juzgamiento le corresponde al Señor. Uno tiene que recordar de que Él es el único que conoce las conciencias. Que lo que nosotros sí tenemos que valorar, primero, el hecho que esa persona se acerque, que se acerque a buscar no solamente una palabra de aliento, sino un perdón, una misericordia, que nunca se niega a nadie que si está arrepentida esa persona, siempre el corazón de Dios está abierto. Y entonces, qué bueno es ver esto, ¿no? No dejar de ver, porque la misma persona ve que lo que ha hecho es algo realmente gravísimo. La misma naturaleza se lo dice. Entonces eso se graba fuertemente en el corazón. Y nosotros lo que hacemos es justamente decir, vos sos capaz de resucitar. Así como Jesús murió un Viernes Santo y al tercer día resucitó, vos también podés resucitar una vida nueva. Y tal es así que pasa, ¿no? Con personas que han pasado por ese trance tan terrible, que han resucitado a una vida nueva. A esa persona, sí, que decía el padre Cirilo, que tuvo muchísimos años, pobre mujer, ¿no? Qué carga enorme. Y hay otras personas que realmente resucitan y se transforman en grandes defensoras de la vida. Y eso hace que también estas personas, ¿no? Sean transmisoras de una vida nueva, de una existencia nueva. La muerte no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios, que es vida. No tengamos ninguna duda. Por eso, qué bueno es que todas las personas que han pasado por una situación de este tipo, que no dejen de acercarse a la comunidad de fe que pertenecen. Y si no pertenecen a ninguna comunidad de fe, porque son personas que no creen en Dios, que se acerquen al templo evangélico, a la mezquita, a la sinagoga, a la iglesia católica, que se acerquen a un Dios que quizás no conocen, pero que sí les vamos a mostrar que es un Dios que las va a recibir con los brazos abiertos. Pastor Rubén Torres, ¿qué sucede en la iglesia evangélica? Sí, pasa exactamente lo mismo. Creo que tenemos un común con Cacho, con el padre Axel, y yo escuchándolo al doctor, a la diputada, qué buena es esta articulación de lo legal, desde lo político, pero también que el político puede dejar un poco esa investidura de lograr votos y meterse realmente en la necesidad de la gente, como es en este caso el niño por nacer, y que yo decía que es un tema que es amplio,
Yo tengo muchas vivencias con respecto a eso. Indudablemente la fe nos avala, nos empuja, nos anima, porque nos ha pasado a muchos de nosotros, porque por ahí alguien nos ve con una investidura religiosa, pero también somos hombres y mujeres con necesidades, tenemos una familia detrás, tenemos hijos, en este caso los evangélicos tenemos hijos, los hijos van al colegio, los hijos de los evangélicos pueden consumir droga, los hijos de los evangélicos yo tengo una niña, y yo pensé muchas veces, ¿qué pasa si mi niña queda embarazada? ¿La voy a tratar como un religioso antes de casarse? ¿La voy a tratar como un religioso o va a seguir siempre siendo mi hija? Entonces yo lo miré como punto de vista mío, ¿no? Y indudablemente uno quiere ser equitativo en eso y volcarlo a toda la gente. No armar, se pone la camiseta del católico, se pone la camiseta del evangélico, es judío. Yo creo que la vida que hoy que nos estaba uniendo en estos sanos comentarios y edificantes comentarios, yo creo que tiene mucho que ver más que eso. Y simplemente como para rescatar, tengo varios testimonios, porque se trata de testimonio también, nuestra fe no solamente es hablar, sino que es hacer verdaderamente y recorrer los barrios. ¿Dónde está el mayor grave problema que tenemos con quitar la vida a un bebé? Es en los barrios periféricos, donde la cultura es escasa. Si bien sí, es verdad, está instalada en todos lados. Sucede en todos lados por sí, igual. Acá, así como no estamos poniendo situaciones, está instalado en todos lados. Pero hay lugares que suena más fuerte. Yo lo he visto, digamos, todos los estratos sociales. Y en el nivel más alto es donde más se tapa, ¿no? En las consultas del hospital, sí. Y hace un par de semanas escasas recibo una llamada telefónica y era la de una mamá desesperada, se ve acompañando a su hija, ¿no? De un nosocomio muy conocido acá de la ciudad, que su hija ya estaba en la sala de aborto. Entonces lo primero que atiné a decirle es, ¿cómo no me llamaste antes? Con un estado desesperado, indudablemente. La emoción de la mamá hecha a pedazos. Y se imaginan la de la hija. Entonces, la hija que tal vez influyó sobre la mamá y no van a la iglesia nuestra, son evangélicos. No, tuvieron esa referencia, han dicho, llamalo al pastor fulano de tal, llamalo al cura fulano de tal, porque en la desesperación vos te tomás del salvavidas que está primero. Y cuando me llegó esa llamada, yo digo, no, es como que no tenía mucha respuesta. ¿Me entendés? Porque mis respuestas eran tarde, ¿me entendés? Entonces le digo, ¿para qué me llamas? Te llamo porque en Soyojo mi hija no da más. Bueno, ahí quiero pasarte el teléfono a mi hija. Y cuando me llamó, yo digo, ¿qué es lo que querés, querida? Quiero que usted haga una oración, porque entré en un estado de pánico, estoy en un estado de desesperación. Lo que creía que lo iba a lograr, hoy estoy desbordada en mis emociones. Hay muchos casos que después del primer minuto el arrepentimiento viene. Yo tengo dos casos que me quedaban muy grabados en la práctica, los cuento porque me marcaron. Yo no realizaba abortos, yo soy objetora de conciencia, pero cuando quedaban internados durante mi guardia en la noche controlaba a la paciente, digamos, por las complicaciones que traían los abortos. Y la realidad me pasó en uno, que terminó el proceso, se va con los padres. Yo saludo como cualquier paciente que se despide y se dan vuelta y me dicen, perdóname. Yo sin haberme emitido opinión, porque la verdad que yo lo trataba de lo médico, el procedimiento, y la verdad que no estaban las entrevistas previas, así que ni siquiera tenía posibilidad de manifestar cuál era mi posición al respecto, pero en algún punto de su corazón necesitaban pedir perdón a quien estaba acompañándolos. Y el otro fue un caso muy puntual, aparte que ese quedó grabado en mi memoria, porque cuando la persona finaliza el proceso y me llaman para controlar, ella vio los restos de su bebé. Y estaba la prima acompañándola, la paciente de espalda, el resto del bebé estaba en un apósito y, claro, se encontró con la realidad que los médicos no le habían contado, que descubrió lo que estaba pasando y llorando me dijo, ¿me puedo llevar a mi bebé para enterrarlo?
pucha, dije yo, a esta persona le quedó una herida de por vida en su corazón que seguramente necesita sanar. Y ahí está la importancia de brindar toda la información y no lo que creen que es información parcializada y no verdadera, no veraz, ¿no? Natalia, te tengo como médica, pero también como político acá, porque se viene un cambio de mentalidad importante que se puede dar en la provincia con un montón de puntos en una nueva constitución. ¿Y dónde ponemos la vida acá? Bueno, vos lo decías al principio, tenemos ley de aborto, sí. Pero en la misma fecha que se sanciona la ley de aborto, se sanciona el Código Mariposa, que es el acompañamiento a las personas que sufren una muerte perinatal. Entonces yo lo decía los otros días en la legislatura. Por un lado habilitamos a la madre que pueda matar a su bebé y por otro lado acompañamos a aquellas madres que perdieron a su bebé. O sea, absurdo desde el pensamiento. ¿En qué lugar nos estamos posicionando? La realidad que aunque tengamos ley de aborto tenemos muchísimo para hacer y la provincia de Santa Fe no está avanzando los pasos necesarios. Nosotros llevamos 5 años en la legislatura con un partido clave. Vida y Familia, arrancamos e ingresamos con la bandera de la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural de la persona. Y en este sentido hemos presentado múltiples proyectos que tienen que ver con la defensa de la vida. Por supuesto, nosotros no podemos derogar la ley de aborto, pero sí podemos, esto que decía, acompañar a mujeres que sufren embarazos vulnerables, como decía Cacho, que por la situación que fuese, se encuentran con que el aborto lo ven como una solución. Bueno, desde el Estado provincial tenemos que ayudar, que no sean solo las organizaciones intermedias, como las que conocemos, o la vida de fe que acompañe, sino organismos propios del Estado. Hoy no los tenemos. Y es una lucha que tenemos constante con el Ministerio de Salud para decir esto. Cuando una persona se encuentra a buscar ayuda, que no sea solo el médico que le dice, no abramos carnet perinatal, sino te explico lo que te habilita la ley de aborto, sino bueno, vos tenés una complicación con el aborto, con el embarazo, hagamos un acompañamiento, veamos si la solución es esta, veamos cómo ayudarte. Llamar a estas organizaciones intermedias también, que tienen las herramientas, tienen 503 bebés, decía Cacho, o sea, mirá la experiencia que tienen trabajando en el tema y que nos van a poder ayudar a los que estamos en el ámbito de la salud y que no encontramos hoy quien nos acompañe, porque la verdad es que los médicos son perseguidos cuando son objetores. Al día de hoy me siguen llamando colegas y me dicen, Nati, no sé cómo hacer porque me están corriendo el lugar, y bueno, lo paso a los abogados, ¿no? Pero te pregunto, Nati, hablando como médica ahora, seguramente en tu consultorio tuviste, como pediatra que sos, aquella mamá que se acercó y dice, no lo quiero tener. En primera instancia siempre me apoyé en como decía, la de Cacho Perizzotti, porque cuando empecé con la defensa de la vida, mucho antes era estudiante de medicina, fue gracias a una charla donde lo conocí a Cacho. Lo vi que se paró entre el público y empezó a hablar y dije, ¿quién es esta persona que se anima tanto? Bueno, ahí lo conocí a Cacho y Cacho siempre me puso esta idea: la mujer no tiene conflicto con su bebé, tiene conflicto con otras situaciones que hacen creer que el conflicto es el bebé. Entonces, cuando se me acercaba esta mujer, más que hablar del bebé, empezaba a hablar de las otras situaciones de la vida. Bueno, a ver, ¿qué problema tenés? Discusiones con la pareja, ya no estás de pareja con esta persona, querés terminar tu carrera, entonces empezar a desentrañar esas otras cuestiones que hacían que vea el embarazo como un peligro para su situación en este momento. No era la primera consulta, quizá era segunda o tercera consulta donde seguíamos hablando. De hecho, me pasó, caso puntual, una chica joven, estudiante universitaria, jovencita, que venía con su novio y con los padres de ella. Y claramente eran los padres que hablaban a favor de que corta la carrera, que no puede estudiar. Y la chica durante toda la consulta estaba que se tocaba la panza. Y otro de los puntos que me dejó Cacho marcado. Se tocaba la panza, hablaba poco. Entonces salimos de esa consulta y le digo a los directores míos que me acompañan, yo era residente, le digo, no quiere abortarlo la nena. No, pero los padres, no, pero fíjate ella, le digo, sacá a los padres del conflicto. O sea, ya que es una chica que tiene una edad suficiente, que puede estar en una consulta, hagamos consulta con la chica. Saquemos a los padres del medio. Ese embarazo siguió adelante después de 5 consultas en las que siguieron intentando de ver si el aborto no era la solución, qué sé yo. Cuando en la quinta la chica dijo, no, realmente yo lo quiero tener. Bueno, dale, anda al centro de salud y que te ayudan. Hasta le soltaron la mano. Preguntale ahora a los abuelos, sí, cómo están. Yo me imagino que felices, pero desde el sistema de salud la verdad que no hubo acompañamiento para alguien que quería seguir adelante con su embarazo. Yo quisiera, Daniel, si me permitís, porque lo que vos mencionaste hoy al principio respecto de la reforma de la Constitución fue uno de los temas que también estuvo presente en la convocatoria del día domingo, cuando se leyó el manifiesto. Uno de los apartados pedía justamente que ahora el próximo 13 de abril los santafesinos vamos a las urnas a un tema tan importante que es la reforma de la Constitución y de la que poco se habla, o debería hablarse un poco más de lo que ello conlleva, ¿no? Y nosotros en el manifiesto exigimos a nuestros representantes en este proceso constituyente esto, ¿no? Que defiendan la vida en todas sus etapas, que defiendan el derecho de los padres a educar a los hijos de acuerdo a los valores que pregonan, el derecho a la educación, el derecho a la libertad religiosa y de expresión. Entendemos, como decía Natalia, que la provincia tiene determinadas facultades que compiten o no son
concomitantes con la nación, como es el tema de la ley del aborto. Sí, la provincia no puede derogar la ley del aborto. Ahora, si la constitución provincial de la provincia de Santa Fe defendiera la vida, nosotros podríamos, en los centros de salud que dependen del gobierno de la provincia, porque la salud es una de las materias no delegadas a la nación, como la educación, promover políticas públicas a favor de la mujer embarazada en estado de vulnerabilidad. Como hay lugares en el país donde ya se hace, a veces dicen, no, pero es difícil. Y siempre ponemos el ejemplo del municipio de San Miguel, en la provincia de Buenos Aires, porque fue medio pionero en este tema. Tiene un programa de salud que se llama El Camino de la Embarazada. Y no esperar desde el centro de salud a que llegue la mujer con su embarazo, que muchas veces en los barrios más vulnerables se da que no tienen información y no saben que están embarazadas hasta cuando ya está muy avanzado el embarazo, con los riesgos que ello conlleva. Van a buscarlas con los dispositivos de salud casa por casa, a buscarle a las embarazadas, a hacerle las ecografías, a hacerle el carnet perinatal y el seguimiento. Entonces tenés un Estado a favor de la vida, de toda vida, como decía el padre Axel también, desde la concepción hasta la muerte natural. Tenés los niños por nacer, los bebés, los jóvenes, el tema de consumos problemáticos, el tema del trabajo. La Constitución es declamativa. El que la Constitución diga el Estado provincial reconoce el derecho a la vida es algo declamativo. Necesitamos que se aplique, pero también es pedagógica. Es decir, le enseña a los gobernantes y a los ciudadanos que el valor vida, como decía el padre al principio, es el primero de todos los derechos y el primero de todos los valores, sin lo cual todo lo otro que se plantea, que es el derecho a la propiedad, la libertad, la salud, el agua potable, la vivienda, son derechos muy importantes que hacen a la calidad de vida, pero ninguno se puede discutir y puede estar si no antes declamamos, profesamos y trabajamos por el derecho a la vida. Cacho, ¿tenés algo más para sumar en el cierre? Y mirá, yo un poco escuchando la Nati, lo que decía el padre, vos sabés que nosotros en Grávida, con todas las mamás que hemos acompañado, nunca ninguna mamá nos expresó. Se nos cortó, me parece ahí, se nos cortó Cacho. Trataremos de recuperarlo. Me animo, porque alguna vez escuché una frase así de Cacho, no sé si era la que él iba a decir, sí, pero sí lo dio testimonio de Grávida, que los casos que ellos acompañaron, ninguna mamá después pudo desvincularse de su bebé. Ellos en el acompañamiento, perdón Cacho si me meto donde no es mi área, en el acompañamiento también está la opción de darlo en adopción al bebé, como alternativa, digamos, a no poder cuidarlo la madre, y ninguna mamá se animó después a darlo en adopción. Todas las mamás que ellos acompañaron se han quedado con su bebé, por lo cual muestra la importancia de afianzar ese vínculo y ese acompañamiento que hacen desde Grávida. Desde la República Argentina tenemos una ley a favor del aborto. La idea de este rato era hablar del Día del Niño por Nacer, hablar de que las distintas instituciones, iglesias y demás, hay un acompañamiento, desde lo legal también lo hay. Abortos va a haber siempre los hubo y los va a haber. Lo que a mí me parece importante es destacar, y por lo cual no puse un psicólogo en la mesa, es tratar de proteger también a la mamá, haya tomado la decisión que haya tomado. Y así vos diste un ejemplo, me parece que es sumamente importante, esos papás que estaban acompañando a su hija que le rompía la carrera, ese embarazo, sin lugar a dudas hoy, esa abuela debe estar muy feliz. Seguramente sí. Sin lugar a dudas. Sí. Pero yo lo que marcaba con este caso puntual, que me quedó grabado, porque desde el sistema de salud no se buscó acompañar a la niña, al contrario, se hizo innumerables consultas para ver y estar seguro si ella no quería interrumpir el embarazo. Cuando ella decide seguir adelante con el embarazo, yo le pregunté, ¿qué hicieron? No, la derivamos al centro de salud. ¿Algo más que quieren aportar? Son unos minutitos. No, yo lo que quisiera indudablemente rescatar de todo esto también son los resultados. ¿No? Yo creo que están claramente establecidos el resultado de personas que abortan y después las consecuencias. Y las personas que deciden por una cosa o por otra, o porque son acompañados, o porque de repente les surgió algo, apareció el doctor con el equipo, o la doctora pedagógicamente pudo acompañar de otra manera, vemos que los resultados, como dijiste, son totalmente diferentes. Y apoyo lo que vos dijiste porque soy abuelo. Y después los abuelos nos tenemos que poner un babero. Yo quisiera agregar un cierre también porque lo vi en la marcha, lo vimos en la marcha el domingo y subimos incluso una de las fotos. Había una niña con un cartel que decía vimos caer a Roe vs. Wade, el fallo que legalizó el aborto en Estados Unidos hace 50 años, y esto también va a caer. Entonces a veces nos pasa que la gente dice, bueno, ya está la ley del aborto, como decía Daniel, es cierto, aborto ha existido siempre. Nosotros trabajamos primero porque en Argentina y en nuestra provincia el aborto sea impensable para la mujer
como una solución, entre comillas, a su conflicto, que sepa que tiene 10 millones de herramientas anteriores. Y segundo, incentivamos a la gente a decir, sí, más tarde o más temprano, más largo o más corto sea el camino, pero si perseveramos y luchamos, además de la mirada trascendente, ¿no? Como dice el padre, el pastor, de que somos ciudadanos de otro reino, que estamos de paso en este mundo trabajando, pero incluso para quien no tiene esa mirada de fe, el compromiso ético, humano, es decir, vamos a trabajar por una sociedad mejor, la confianza que nos hace trabajar cada día, decir, algún día esto también va a pasar, como pasa en Estados Unidos, y vemos cómo caen los números de aborto porque tiene acompañamiento, y por eso eso es lo que nos levanta cada día a trabajar. Esté o no esté la ley, vamos a seguir trabajando por eso y se puede. Cacho, tengo unos minutitos nomás, ahí te volvimos a retomar, venías diciendo... Quedé hablando solo. No, para retomar un poco con lo que decía Nati, también lo que decía el padre y el pastor, o sea que nosotros en Grávida nunca hemos tenido una mamá que se haya arrepentido de haber dicho sí a la vida, de haber tenido a su hijo. Sí hemos tenido varias de las mamás, inclusive papá también, porque el programa de sanación está dirigido también a los varones, y hemos tenido algunos varones que han venido arrepentidos, pero sí su arrepentimiento es: ¿por qué no escuché lo que me dijeron? ¿Por qué no acepté la propuesta de seguir adelante con su embarazo? Ese dolor que queda en su corazón y en su mente muchas veces, que no es muy fácil sanar, y que no es una cuestión ni psicológica, a veces ni religiosa, ni solamente médica. Nosotros siempre decimos hay 3 patas que se tienen que unir: lo psicológico, lo espiritual, por supuesto que para los que estamos en el camino de la fe lo más importante, y el acompañamiento desde lo médico o desde el acompañamiento de toda la estructura. Cuando vos unís esas 3 patas, ahí la persona empieza a encontrar el verdadero camino para poder sanar su corazón. Y nosotros también en esto decimos, mira lo que decía Natalia, cuántos fondos destina el Estado muchas veces para todo este tipo de actividades. Nosotros, la mamá que accede a Grávida, tiene estudios médicos gratuitos, asistencia médica gratuita, asistencia legal y psicológica en caso sea necesario también gratuita, y todo lo que ella y su bebé necesiten tanto antes como después de nacer. Nosotros siempre decimos, hay 2 cosas que no prometemos porque no lo tenemos, que es una casa y un trabajo. Ahora todo lo demás sí, y eso lo podemos hacer porque gracias a la generosidad de tanta gente que nos acompaña, que nos ayuda, y a veces decimos, mirá, si el Estado se comprometería con poder ofrecer toda esa estructura, cuántas cosas podríamos hacer y cuántas mamás se podrían acompañar y cuántos bebés se podrían ayudar a nacer. Cacho, vos ya lo tenés, a los que están acá en la mesa, si quieren el audio, está disponible para cada uno de ustedes, porque pienso que ese audio puede ayudar a salvar una vida, sin lugar a dudas. Es muy fuerte, pero puede ayudar. Pero es real, sí. Me parece que empezamos con algo real. Sí. Con un hecho real. Así es. Bueno, muchas gracias, Daniel. Nuevamente, gracias. Gracias por este espacio tan lindo. No bajemos los brazos, porque indudablemente esto es algo hermosísimo, saber que no nos manejamos por resultados, sino por la seguridad que estamos haciendo lo mejor posible. Incluso, vuelvo a insistir lo que dije al comienzo, todo lo que sostengo no es por ser sacerdote, sino por ser una persona que defiende el derecho humano fundamental, que es el de la vida. Pero sí me permito una palabra de nuestro Señor Jesucristo, creo que nos viene muy bien, a los que no creyentes también. La verdad los hará libres. De una vez por todas, también desde el Estado, por favor, que se viva la verdad. Y vivir la verdad es justamente que el Estado apoye, acompañe a la vida también, y no sesgar la verdad, porque cuando sesgamos la verdad entramos en la mentira. Ojalá que también desde el Estado se trabaje por la vida, porque es la única manera que realmente tengamos paz y tengamos libertad. Y esto no es una frase hecha, es una realidad. Cuando se ataca la vida, todos los otros derechos humanos se ponen en discusión y en peligro. Rubén, gracias por venir. No, al contrario, yo solamente quiero acotar algo que tiene que ver con lo religioso, indudablemente, y tiene que ver más allá del contenido que podamos tener en nuestra doctrina. Yo creo que hay algo que queda relevante, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios lo hizo milagroso, porque fue un hecho milagroso, probablemente la anunciación del ángel Gabriel, la agraciada, la Virgen María, el llamado, pero cuánta trascendencia tuvo también esta gestación, ¿no? Partió la historia en Dios, trajo una bendición, abrió una puerta de fe. Realmente presentarse Dios como hombre
fue lo más maravilloso que tuvimos. Y esto tiene que ver con la vida. Natalia, gracias por venir. Gracias a vos por este espacio y por tu testimonio también, ¿no? Eduardo, también muchísimas gracias por sumarte de última. No sabía Perdón, si llegabas o no llegabas. La corrida, pero dejar también el contacto de la Asociación de Abogados por la Vida, a través de las redes sociales, que nos puedan contactar a aquellos oyentes que puedan estar necesitando algún tipo de asesoramiento en materia legal. Somos muchos colegas. Gracias a Dios hay algunos, como la doctora Vidal, que trabajan más que otros, pero hay varios que podemos darle una mano. Y los últimos serán los primeros, Cacho, de vuelta. Gracias por este rato. No, gracias Daniela a vos, gracias por poder visibilizar fundamentalmente este día. Bueno, y también yo me quisiera ir con un pensamiento que una vuelta leí en una película, Las lágrimas del sol. La película Las lágrimas del sol termina con un pensamiento que dice, de Ingrid Burker creo que es, para que el mal triunfe, solo basta que los hombres buenos lo hagan mal. Y ahí es donde los hombres que tenemos otro tipo de pensamiento tenemos que hacer. Lo que está a nuestro alcance, pero hacerlo. No cansar de hacerlo. Quienes me conocen saben que no he querido cambiarle el pensamiento a nadie, no era la idea de este rato, sino era dar otras herramientas respecto a algo trascendental que para mí es la vida desde el comienzo, desde el inicio. Más allá de lo religioso, desde el inicio es vida. Porque desde que se junta una parte y la otra, de eso nace una persona, no nace cualquier otra cosa, nace una persona. Gracias por venir. Gracias a vos.